Muy buenas y bienvenidos a este bloque 1 de Anatomofisiología del aparato digestivo, y vamos a comenzar con una pequeña introducción para ver la importancia de conocer no solo la anatomía, sino cómo funciona nuestro aparato digestivo y de qué manera realiza sus funciones, qué factores están afectando a que haya una correcta digestión y correcta absorción. Y bueno, veremos un poco en profundidad de qué manera podemos ayudar a nuestros pacientes a que lo que coman al final lo estén digiriendo, absorbiendo y por lo tanto pudiendo utilizarlo para las diferentes funciones fisiológicas. Bien, esta frase ya la vimos en la introducción que tuvimos de introducción a la alimentación, y cuando decimos somos lo que comemos, pues se nos queda algo un poco ahí en, en el tintero, y, y realmente uno puede comer y alimentarse de manera correcta, pero la cuestión es cuando lo comemos, ¿qué ocurre con ese alimento? Y es ahí cuando quizás entra en juego realmente toda la parte importante, que no solamente es lo que comemos, sino que podríamos decir que somos lo que comemos, digerimos y absorbemos. Porque al final podemos estar comiendo bien, que si nuestro tubo digestivo no funciona correctamente, no vamos a absorber estos alimentos y por lo tanto no vamos a poder tenerlos disponibles en las diferentes partes del cuerpo. Por lo tanto, es muy importante no solo el qué comemos, sino de qué manera, y ayudar a que nuestro organismo pueda digerir los alimentos y posteriormente absorberlos. El tubo digestivo al final es un aparato que se compone principalmente como de dos grandes grupos de órganos. Tendríamos por un lado lo que es el tubo digestivo como tal, y luego tendríamos los órganos accesorios que nos van a ayudar a hacer toda la parte de la digestión, etcétera. Para poner un poco en contexto la importancia de este sistema digestivo, pues tenemos que la longitud del tubo digestivo es de unos 7-9 metros, la superficie de absorción intestinal llega de unos 200 hasta 300 metros cuadrados, es decir, es similar a una pista de tenis, para que veáis un poco las dimensiones que tiene nuestro sistema digestivo. Además, junto a este sistema digestivo tenemos también que se encuentra un 70% de nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, es súper importante cuando hablamos de inflamaciones, cuando hablamos de activación del sistema inmunitario, tenemos que mirar también nuestro tubo digestivo, cómo lo tenemos, porque al final un tubo digestivo que no esté sano, que tenga una microbiota que no sea saludable, que no tenga unas mucosas que estén con sus eritrocitos unidos por las uniones estrechas, que esté funcionando bien. Si tenemos un tubo permeable, al final lo que va a hacer esto es que nuestro sistema inmunitario se active y esto pueda actuar a nivel sistémico. Luego también tenemos esa microbiota intestinal, ¿vale? Tenemos una grandísima cantidad de microorganismos en el tubo digestivo. No es el único sitio donde tenemos microbiota, pero sí es verdad que es una de las zonas donde se concentran una gran parte de nuestra, de nuestra microbiota. Y bueno, tiene una cantidad similar, un poquito superior, veremos en el tema de microbiota, que es ligeramente superior. Bueno, se decía que era mucho mayor, pero bueno, realmente no es tan mayor como se pensaba. Además, nos ayuda a producir diferentes hormonas y neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, ¿vale? Se produce hasta un 90% en el tracto gastrointestinal. Aquí, como apunte, si escucháis que esta serotonina no, que se produce en el tracto gastrointestinal nos va a ayudar a un correcto funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro sistema inmune, error, ¿vale? Esta serotonina no es capaz de pasar la barrera hematoencefálica, ¿vale? Por lo tanto, ¿la serotonina es importante? Sí, pero también tenemos que saber hasta dónde puede llegar, y en este caso no pasa la barrera hematoencefálica. Aún así, sigue siendo súper importante, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que en este tubo digestivo se van a producir una gran cantidad de sustancias, hormonas, neurotransmisores, y por lo tanto tenemos que tener ese tubo digestivo sano para que pueda funcionar de manera correcta.
Luego tenemos la digestión diaria, pues se procesa en torno a 1 o 2 kilos de alimentos, de 7 a 9 litros de fluidos digestivos al día. Y luego, súper importante, esta barrera intestinal que regule el paso selectivo de nutrientes y nos proteja a patógenos, toxinas, etcétera. Como ya hemos dicho, esta barrera intestinal, si no está saludable, si tenemos una permeabilidad intestinal, esto que va a hacer que puedan entrar patógenos, toxinas, etcétera, y por lo tanto se active nuestro sistema inmunitario. ¿Esto qué puede provocar? Pues que una activación de nuestro sistema inmunitario, pues al final va a requerir de mayor cantidad de energía para poder sustentar las funciones de nuestro sistema inmune y por lo tanto, pues bueno, esto también puede afectar a nivel sistémico de manera ya un poco más crónica. Dentro de lo que sería el tubo digestivo como tal, tendríamos una porción superior que estaría compuesto por boca, esófago y estómago. Y en este caso, pues como funciones principales sería la recepción de comida y la primera digestión. Posteriormente, en la parte media tenemos el duodeno, yeyuno e ilion, y estos principalmente son encargados del proceso de digestión y de absorción de nutrientes. Y luego, por último, la parte inferior, que estaría el ciego, el colon y el recto, y en este caso sería un canal de almacenamiento, digamos, de esos alimentos o de esas moléculas, sustancias que no han sido absorbidas para ser eliminadas de manera eficaz por los desechos, y en este caso pues tendríamos tanto algunos nutrientes que no hayan sido absorbidos como también posibles tóxicos y otras sustancias que el cuerpo pues al final no quiere absorber. Adentrándonos un poco en las funciones que tiene este sistema digestivo, pues tenemos diferentes funciones como pueden ser ingestión, ¿vale? Es decir, la introducción de los alimentos, tanto sólidos como líquidos, dentro de la boca, ¿vale? Que esto sería en pues, la parte superior de ese tubo digestivo. Luego tenemos una función de secreción, ¿vale? Es que se liberan en torno a 7 litros de sustancias que al final pues, van a ayudar a esta parte de la digestión, y está compuesta por agua, por diferentes ácidos, amortiguadores del pH y también por enzimas que nos van a ayudar a degradar los alimentos. Luego tenemos la función de mezcla de propulsión, es decir, existe una contracción y relajación por parte de la musculatura de la pared del tubo digestivo, ¿vale? A esto le llamamos motilidad, y lo que va a ayudar es que el alimento vaya pasando desde la boca hasta el ano. Luego tenemos la parte de digestión como tal, ¿vale? En este caso sería la disgregación del bolo alimenticio ya a moléculas más pequeñas y fáciles de digerir. Y en esta función se da tanto a nivel mecánico, es decir, a través de diferentes órganos órganos y partes de este tubo digestivo, como pueden ser dientes, musculatura lisa, etc. Y luego también tenemos un componente químico, que este se realizaría a partir de enzimas que son segregadas también por órganos accesorios. Y luego las últimas funciones serían la de absorción, y es que una vez se ha producido la digestión, pues estas sustancias secretadas y las moléculas pasan al torrente sanguíneo, ¿vale? Son absorbidas por diferentes maneras, transporte pasivo, transporte activo, etcétera. No nos vamos a meter de lleno en ello. Y bueno, lo que tenemos al final aquí es que previa a la absorción, a través de las células que revisten el tubo digestivo, ¿vale? Lo que hacen es transportar estas moléculas en función de las necesidades y del tipo de nutriente, pues se va a realizar por una manera o por otra. Y ya para terminar, pues sería la función de defecación, y es que una vez hemos absorbido las sustancias, el aparato digestivo pues ya procede a eliminar todas las sustancias que no se necesitan, como pueden ser sustancias no digeribles, desechos, bacterias y materiales digeridos que no fueron absorbidos previamente. Adentrándonos un poco más en la parte de la digestión mecánica, esta digestión mecánica lo que va a ayudar es a la disgregación de alimentos gracias a esa capa muscular principalmente, y bueno, se compone de una masticación, deglución y posteriormente del peristaltismo del tubo digestivo. Todo ello está regulado por el sistema nervioso central, también por hormonas gastrointestinales y por mensajeros químicos. En relación a la motilidad, serían estos movimientos involucrados y coordinados, y tenemos dos tipos de movimientos dentro de la motilidad. Cuando hablamos del peristaltismo,
hablamos de un tipo de movimiento que va desde el esófago al ano y en este caso es en respuesta a la distensión de la pared. Y en este caso es independiente de la inervación extrínseca, es decir, es independiente de qué manera está inervado el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, tenemos que este peristaltismo al final va a ayudar principalmente gracias al estímulo que va a tener la distensión de la pared por la ingesta de los alimentos. Y luego el segundo movimiento sería el de segmentación y mezcla, que en este caso el sistema nervioso entérico promueve el movimiento para retardar el paso de los alimentos. Aquí un poco lo que buscamos es que los alimentos estén el suficiente tiempo dentro del tubo digestivo para que se produzca correctamente la digestión y posteriormente se puedan absorber los nutrientes. Y luego además, entre periodos interprandiales, es decir, entre comidas, se produce lo que llamamos la activación del complejo motor migratorio y este al final va a estar regulado por la motilina, ¿vale? Esta motilina sería una hormona que secreta de nuevo el propio tubo digestivo, más o menos en unos intervalos, una vez terminamos las digestiones, pues en torno a 100 minutos posteriormente de la digestión de los alimentos y el objetivo al final es limpiar el estómago, limpiar el intestino. Esto cada vez está más en estudio y de hecho ya hay mucha evidencia científica de la importancia que tenemos que darle al tubo digestivo, darle un descanso para que todas estas moléculas, sustancias, etcétera, que vayan quedando a lo largo del tubo digestivo, pues sean limpiadas, digamos, por nuestro complejo motor migratorio. Y bueno, esto también se correlaciona con múltiples patologías y bueno, dentro del ámbito médico, nutricionista, etcétera, pues al final es una parte que intentamos que se potencie, ¿vale? Intentamos que ese, digamos, lo típico que se decía de hay que hacer 5 comidas al día o 6 incluso, cada 2 horas estar dándole comida al cuerpo, bueno, pues esto cada vez se está viendo que no debe ser así, que no en todos los pacientes por lo menos debería ser así, ya que al final estamos desactivando esta función tan importante del complejo motor migratorio, ya que como vemos empieza a aumentarse en intervalos de unos 100 minutos posteriores a la digestión y que al final, pues, bueno, la ingesta de cualquier tipo de alimento va a cortar de raíz la secreción de motilina y por lo tanto esta función que tiene de limpieza del tubo digestivo pues se corta de manera inmediata. Y aquí tenemos representados lo que sería el peristaltismo, ¿vale? Vemos cómo el peristaltismo ayuda a que el bolo pues vaya pasando desde el principio hasta el final del tubo digestivo. Y luego tendremos las ondas segmentarias, que estas son las de segmentación y mezcla, que veíamos que aquí lo que nos ayuda es al final pues a tener una función mecánica correcta y luego también ayuda a que la parte química se junte correctamente, las enzimas sean capaces de llegar a todos los nutrientes para poder digerirlos y posteriormente absorberlos sin problema.